Fiscalía confirma investigación de la Caja Negra sobre el prestanombre arrepentido. Pasaron por el RUC de esa y el nombre. Friedman, acusado por lavado de dinero, administración en provecho propio, asociación criminal y coima. La Caja Negra reveló en la serie denominada El prestanombre arrepentido el modus operandi del político oficialista Rodolfo Friedman para lucrar a costa del almuerzo escolar en el departamento del Guairá. Siendo gobernador, montó una empresa aportando un capital de 1.700 millones de guaraníes para proveer almuerzo escolar. Su empresa ganaba la licitación y él se quedaba con el 80% de lo recaudado. Tío, hay un depósito que me van a hacer de Encarnación de 100 en la cuenta. Como te dije, el miércoles hay que presentar, si no, no nos sirve a nosotros. Cambiar la administración hacia algo, a mí no me sirve que esté así atrasado. La Fiscalía presentó acusación contra el político por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal, cohecho pasivo agravado, todos ellos en calidad de autor. Su esposa, la exmodelo Marly Eliana Figueredo López, fue acusada por lavado de dinero en calidad de autora. El primo del político guaireño, Silvio Álvaro Alfaro Bertolo, fue acusado por administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autor. También la Fiscalía acusó a Lourdes González de Melgarejo, contadora de la firma de eventos y servicios Sociedad Anónima ESA, por la comisión del hecho punible de administración en provecho propio, lavado de dinero en calidad de cómplice y asociación criminal en calidad de autora. Por último, Eduardo Domínguez, ex secretario privado de Friedman cuando este era gobernador del Guairá, fue acusado por lavado de dinero y asociación criminal. El agente fiscal solicitó elevación a juicio oral en la presente causa. La empresa ESA con Friedman se convirtió en poco tiempo en la principal proveedora de almuerzo escolar a las distintas escuelas del departamento de Guairá. Solo en un año, la empresa montada y gerenciada por Friedman se adjudicó un contrato de 15.000 millones de guaraníes para la provisión de almuerzo escolar en Guairá. Además, fue acaparando licitaciones incluso en municipios y gobernaciones de la zona. La firma ESA fue creada para ganar licitaciones de almuerzo escolar en el departamento del Guairá. Inicialmente aparecía como accionista Eber Noguera, actual diputado. Siendo Friedman senador y miembro del gabinete, la empresa siguió operando y ganando licitaciones en otros departamentos. El negocio era manejado por la contadora de Friedman y por Álvaro Alfaro, primo hermano de Rodolfo Friedman. La investigación de la Caja Negra arrancó a través del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, donde se cruzó la información de las licitaciones que iba ganando la empresa ESA y efectivamente se pudo comprobar que pese a presentarse a las licitaciones con un mayor precio, siempre ganaba. También se pudo corroborar que en algunos casos ganaban dos empresas, pero a la ligada al gobernador le daban más escuelas para repartir el almuerzo que a las otras. Luego, ahondando en las pesquisas, se pudo cotejar que cuando Rodolfo Friedman fue electo senador de la Nación en el 2018, seguía operando para ganar licitaciones con la empresa ESA, pero ya en otros puntos del país. Audios, vídeos y conversaciones a través de WhatsApp, a los cuales accedió en forma exclusiva la producción de la Caja Negra, demostraron efectivamente que Rodolfo Friedman era el dueño de la empresa en cuestión. El testimonio del prestanombre arrepentido, Alexander Retorales, fue clave en la investigación. También se encontraron cheques que salían de las cuentas de ESA para pagar viajes de placer de la familia Friedman. También el senador le compró una lujosa camioneta a su esposa por un valor de $109.000, así como joyas y obras de arte, todos pagados con fondos de la empresa, lo que demuestra que esa era su propiedad. La empresa ESA tenía dos cuentas bancarias en un banco en la ciudad de Villarrica, una en guaraníes, donde se depositaban los cheques cobrados por la provisión de almuerzo escolar, y otra en dólares, donde se depositaban las ganancias del gobernador por su condición de socio mayoritario. Llevaba el 80% de las utilidades. Estos hechos fueron recogidos por el Ministerio Público y sirvieron de base para la acusación del senador Rodolfo Friedman, su esposa, un primo que era su hombre de confianza dentro de ESA, y varias otras personas de su entorno. En todos los manuales de periodismo de investigación se sugiere seguir la ruta del dinero a la hora de buscar pistas que involucren a los investigados. El maestro Daniel Santoro
lo explica a la perfección al indicar que siempre existe un hilo conductor detrás de la plata negra. Esto es lo que ocurrió con el dinero del almuerzo escolar en el departamento de Guairá, donde una empresa de nombre Eventos y Servicios Sociedad Anónima, ligada al exgobernador y actual senador del Partido Colorado, Rodolfo Max Friedman, desde hace casi 5 años, viene facturando millones de guaraníes tanto a la gobernación como a los municipios de la zona. El impacto social que causó la investigación fue de repudio de la ciudadanía, ya que se realizaron y siguen haciendo constantes manifestaciones pidiendo que Friedman sea expulsado del Congreso de la Nación, donde un grupo de senadores presentó el pedido de pérdida de investidura, pero que por un acuerdo político el requerimiento no tuvo eco. Todos estos hechos fueron expuestos a lo largo de más de un mes en las diferentes emisiones de la Caja Negra, generando la indignación ciudadana por la forma en que se estaba negociando con la comida de los niños. Todo el abanico de pruebas a través de esta investigación es cabeza de un proceso penal que podría finalizar con la condena a 15 años de cárcel de un, por ahora, senador de la Nación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo, estamos arrancando la Caja Negra 21 a 15, 5 grados la temperatura en Asunción. Esta es una parte del informe que acabamos de ver. Fue clave el testimonio de Alexander Torales, el ex socio comercial de Friedman, que estuvo acá 3 programas estuvo. Y él aportó elementos determinantes para lo que hoy es esta acusación presentada ayer por el fiscal Osmar Legal. Para entender este caso, las primeras denuncias sobre los manejos en la administración de Friedman al frente de la gobernación de Guairá ya se dieron en el 2018. Pero que tiene que ver con el tema provisión de almuerzo escolar. A partir de esas primeras denuncias intervino la Contraloría General de la República. La Contraloría eleva un informe, nosotros accedimos, son 2 biblioratos, el informe de la Contraloría, pero en ese informe concluye de que efectivamente las raciones de alimentos se entregaron. Es decir, Friedman, la empresa esa, se cuidaron en ese sentido, en por lo menos proveer lo que se comprometieron a hacerlo en las escuelas y colegios. ¿Por qué esto es importante aclarar? Porque la defensa de Friedman insiste en cabalgar sobre este aspecto en el que hacen referencia a que nunca dejaron de entregar raciones de almuerzo a las escuelas de Guairá. Eso dice la defensa de Friedman. Lo que leemos en la acusación nada tiene que ver con esa cuestión referente a la entrega de raciones de almuerzo escolar. Lo que la acusación señala y sostiene se fundamenta en los elementos arrimados por el que nosotros habíamos denominado el prestanombre arrepentido, que es Alexander Torales, quien formó parte de la empresa esa, la empresa que se conformó con capital de Rodolfo Friedman. Según Torales, Rodolfo Friedman puso 1.700 millones de guaraníes para capitalizar la empresa y después él logra que esa empresa gane la licitación, 15.000 millones de guaraníes en la gobernación cuando él era gobernador, y después ya todo lo que hemos compartido en el informe y que vamos a seguir de vuelta insistiendo, y tenemos otro material al respecto. En una parte del informe nosotros hablamos y le mencionamos, y digo lo que repiten los parlamentarios, perdón que lo convoque al maestro Daniel Santoro cuando él hace referencia en largas charlas de periodismo y seminarios de periodismo de investigación, 2 elementos claves en esta historia. Lo primero, seguir la ruta del dinero. Y lo segundo, él habla también de las viudas del poder. No siempre quienes hacemos periodismo de investigación tenemos a una viuda del poder con las características que tuvo Alexander Torales. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿y quiénes son las viudas del poder? Son personas que, funcionarios públicos o del sector privado,
que formaron parte de un esquema que después, al quedar fuera de ese esquema de corrupción a veces, deciden cantar, revelar el modus operandi. Lo ideal para quienes nos dedicamos a este oficio es siempre estar detrás o conseguir una viuda del poder. Generalmente eso no pasa. Pero en este caso sí sucedió. Nosotros contactamos, hablamos con Alexander Torales y él no solamente aprueba audios y no solamente aprueba conversaciones de WhatsApp. Él aporta muchos elementos que hacen para que se conforme la historia que hemos presentado durante casi un mes en varios capítulos de La Caja Negra. A partir de esos datos que él aporta, se construye la historia del prestanombre arrepentido y cómo se utilizó la empresa esa para beneficiarse con licitaciones primero en Guairá, después en el municipio de Villarrica y después se extendió esto a otros municipios y a otras gobernaciones, como por ejemplo la gobernación de Caaguazú y otros municipios en otros departamentos, como por ejemplo 2 municipios en el departamento de Itapúa. Es decir, la clave también, y esto sirvió muchísimo a la investigación de la Fiscalía, al fiscal Osmar Legal, lo que aportó este testigo clave para ellos, el señor Alexander Torales, porque, reitero, él no solamente muestra estos mensajes de WhatsApp que hemos difundido acá, o los audios, sino toda la documentación que tiene que ver con conformación de la sociedad, tiene que ver con depósitos de guaraníes que se realizaron en el Banco Interfisa, allí en Villarrica, 2 cuentas, uno en guaraníes, otro en dólares, y a partir de eso, la Fiscalía, el año pasado, en agosto, decide la imputación. La imputación es cuando la Fiscalía tiene la certeza, tiene indicios. Hoy con la acusación ya tiene la certeza positiva de lo que fue la imputación, una presunción en su primer momento, hoy ya tiene la certeza positiva. ¿Por qué la Fiscalía concluye y tiene la certeza de la existencia de estos hechos punibles? ¿Cuáles son? Lavado de dinero, administración en provecho propio, cohecho pasivo agravado y asociación criminal. 4 hechos punibles que la Fiscalía, después de hacer una investigación, después de la imputación, hoy tiene la certeza porque la Fiscalía, además de los datos aportados por Torales, encuentra otros elementos irrefutables de la vinculación de Friedman con esta empresa ESA y que según Torales él llevaba el 80% de las ganancias. ¿Y cuál es ese elemento clave que encuentra la Fiscalía? Por ejemplo, depósitos de la firma ESA a la cuenta privada del senador Friedman, incluso también al de su esposa Marly Figueredo. Y otras cuestiones que le estamos buscando al fiscal Osmar Legal sé que ya habló un montón sobre este tema, pero para tener la puntualización de 2 aspectos claves para entender esta historia. Porque estábamos leyendo en redes sociales que el senador Friedman habla de que esto es un montaje. Esto no es un montaje. Hay sobrados elementos que confirman, que corroboran con la investigación que hizo la Fiscalía y también con los datos que nos aportó Torales acá, se construyó esta historia. Y a propósito de la construcción de esta historia, tenemos este segundo informe que vamos a compartir ahora de estos elementos irrefutables que aporta Torales en el marco de esta investigación y que ayer derivó en la acusación contra no solamente Rodolfo Friedman, también la contadora, también su primo, que hay audios que vamos a compartir un poco para entender de vuelta qué es lo que decidió ayer la Fiscalía. Tenemos el informe, a ver. Joyas de $35.000, viajes, autos 0 kilómetro, los lujos de Friedman financiados con su caja paralela.
empresa, yo era gobernador y había firmado contrato con esa empresa, un contrato por 2 años. Tío, pasaron por el RUC de esa y el nombre. La irrefutable participación del exgobernador de Guairá, Rodolfo Friedman, en la empresa que ganaba las licitaciones para proveer almuerzo escolar, queda en evidencia con varios elementos que revelan el modus operandi del político guaireño. Del total de las utilidades de la empresa, Friedman se quedaba con el 80%. Su parte era cambiada a dólares y depositada en una cuenta paralela a nombre de la empresa ESA. Esa cuenta era utilizada exclusivamente para financiar la lujosa vida del exgobernador. El equipo de la Caja Negra accedió a los extractos de la chequera de la cuenta paralela en dólares y a las copias de transferencias bancarias que se hacían desde esa cuenta bancaria. El exgobernador financiaba su costosa vida con el dinero que se recaudaba a costa del alimento de los niños guaireños. Entre los gastos que se financiaban desde la cuenta en dólares aparecen viajes al exterior, joyas, cuotas de vehículos lujosos y retiros de importantes sumas de dinero a nombre del secretario privado del ahora ministro de Agricultura. Un extracto de transferencia bancaria de fecha 17 de abril del 2018 confirma la operación por importe de $5.848 a favor de la agencia de viajes Intertours Sociedad Anónima. La fecha coincide con fotografías publicadas en redes sociales de un viaje familiar a Río de Janeiro. La cuenta utilizada para financiar el costoso viaje a la Cidade Maravillosa es la cuenta en dólares de la empresa ESA, en donde se depositaba el 80% de las utilidades que le correspondían a Friedman. Otra importante transferencia de dinero desde la misma cuenta aparece registrada en abril del 2018 por valor de $35.000 americanos en concepto de joyas a favor de la empresaria Cynthia Poletti. Los gastos en este rubro eran bastante recurrentes y los pagos se hacían directo desde la cuenta en dólares. En uno de los mensajes de WhatsApp entre la empresaria joyera y el ex socio comercial de Friedman en noviembre del 2018, siendo Friedman senador, se lee cómo esta pide ayuda con la cuenta de Rodolfito. También aparecen pagos de cuotas de lujosos vehículos de Friedman. En los extractos de la chequera de la cuenta en dólares aparecen pagos a distintas concesionarias de vehículos. El modus operandi es el mismo. Transferencias bancarias hechas directamente desde la cuenta en dólares de la empresa ESA. De acuerdo a los registros a los que accedió la Caja Negra, en fecha 1 de noviembre del 2017, se pagó a la firma Cóndor una cuota por valor de $7.460. El 21 de noviembre del mismo año aparece otro pago de $1.500 a favor de la empresa Zencar. A negar categóricamente cualquier vinculación personal con ningún tipo de empresa que haya proveído algún tipo de servicio en la gobernación del Guairá. Pese a que el ministro Rodolfo Friedman asegura no tener vínculos con la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima ESA, los registros de transferencias, anotaciones a mano y conversaciones por WhatsApp demuestran lo contrario. Las extracciones de dinero que quedaban registradas en hojas de cuaderno hechas a mano, donde se observan importantes sumas de dinero retiradas por el secretario privado de Friedman en la gobernación, Eduardo Domínguez. Incluso en el cuaderno aparece la media firma de Friedman avalando los retiros de importantes sumas de dinero. Lourdes González se desempeña como contadora de Friedman y aparece actualmente como representante legal de la empresa ESA. En varias conversaciones entre ella y el ex socio comercial Alexander Torales, se lee cómo la misma respondía a las indicaciones de Friedman en el manejo de las finanzas de la empresa. Estas operaciones eran permanentemente monitoreadas por el propio Friedman, quien solicitaba los datos sobre saldos y disponibilidad después de cada operación. Y ahí está, haciendo un poco un seguimiento y para ir entendiendo, es clave para comprender, porque me estaba fijando incluso en algunas entrevistas, en algunos medios insisten sobre el tema merienda escolar. La empresa ESA nunca proveyó merienda escolar. La empresa ESA solo provee o proveyó, porque hasta ahora funciona esta empresa, almuerzo escolar, no merienda escolar. Y tenés a mano el tweet de Friedman, un poco para poner en contexto también.
el senador Friedman, él insiste en este aspecto. Dice, el Ministerio Público corroboró hace tiempo que ningún alimento contratado se dejó de entregar a los niños de Guairá. En el audio, el propio fiscal de la causa admite que no hay lesión de confianza. Claro, lo que les explicaba recién, esto no tiene nada que ver con la provisión del almuerzo escolar propiamente, sino la conformación de la empresa para él, cuando era gobernador de Guairá, pueda beneficiarse. Por eso en la acusación de la fiscalía se hace referencia, no se menciona lesión de confianza, sino se hace referencia a la presunción de 4 hechos punibles. Administración en provecho propio. El gobernador le contrata a su propia empresa para que provea el almuerzo escolar. Lo otro que tiene que ver con lavado de dinero y también cohecho pasivo, coima, y lo otro, asociación criminal. Esto es lo que pudo corroborar la fiscalía determinar. Lo otro que tiene que ver con la entrega de almuerzo escolar, la fiscalía desecha. ¿Por qué? Porque se avala en un informe conclusivo de la Contraloría General de la República. Claro, en el que sostiene de que se entregaron las raciones de almuerzo escolar y eso no tiene nada que ver con esta causa. Pero hay que aclarar esto. ¿Por qué? Igual hay que decir que si Friedman, cuando fue gobernador, armaba una licitación en base a la transparencia y a la participación de varias empresas, se podría llegar a presuponer de que pudieron abaratar costos y a lo mejor llegaban a la mayor cantidad de niños en escuelas y colegios para la provisión del almuerzo escolar. Pero eso no está demostrado. Hoy lo que se tiene es esto que se construyó en base al testimonio del prestanombre arrepentido. Nosotros le pusimos esa carátula porque él decidió hablar y dar la cara acá en la caja negra, y él cuenta, y reitero, no solamente aportó los audios ni las conversaciones de WhatsApp, aporta estas evidencias que mostramos que fueron determinantes para que a partir de esas evidencias que el prestanombre arrepentido aporta, la fiscalía construya la historia. Insisto, que nada tiene que ver con si se entregó o no almuerzo escolar. Para poner de vuelta en contexto, vamos a escuchar algunos audios. ¿Se acuerdan del audio que habíamos pasado acá en la caja negra? Y que también al oír estos audios se confirma la participación directa de Friedman. Era el operador, no solamente él puso plata para que se conforme esta empresa, no solamente se quedaba con el 80% del dinero de las ganancias de esta empresa, sino él era el gerenciador, el que operaba para que se firmen los contratos, el que hacía el seguimiento para el depósito de cheques, hacía el seguimiento para el cobro de cheques en otros municipios, en gobernaciones donde esta empresa ganaba licitaciones. Tenemos esos audios para refrescar un poco la memoria y entender qué es lo que hay detrás de esta causa y lo que derivó en la acusación presentada ayer por el fiscal Omar Legal. Tío, pasaron por el RUC de esa y el nombre. Tío, viste esta publicación del 30 de enero. Por eso es importante tener ese servicio que recibí en tu correo, en tu celular. Porque entonces voy al 31, el primero ya te enteras, o ese mismo 30. O si no, mañana te voy al 19 y es para el 27. Te quedan así apenas una semana y ya es muy complicado terminar la documentación, poder hablar, o sea, todo ese tema. Si vos te enterás al momento es mucho más fácil. Queda el tema de hacer el registro, si ya está, para que te lleguen en tu celular o en tu correo los llamados que se hacen. Pues ya estamos a fin de febrero, ya seguro van a empezar a llamar las gobernaciones. Eso hay que ver o hacer revisar todos los días para poder presentarnos. Lo que hay que revisar en el portal todos los días. Hay que revisar alguna gobernación, algún municipio que llame, que sea importante. Por eso que esa inscripción hay que acelerar, o si no se revisa todos los días en el portal. Como te dije, el miércoles hay que presentar, si no, no nos sirve a nosotros. Cambiar la administración hacia algo, a mí no me sirve que esté así atrasado. La municipalidad luego no se puede pagar sin que esté el seguro. Yo tengo que hacer firmar un documento para poder emitir el seguro, ahí recién se va a poder tener la póliza esa que exige la municipalidad para el pago.
Tío, hay un depósito que me van a hacer de encarnación de 100 en la cuenta. Y ahí te va a llamar Edu. Tiene 110 en efectivo y tienen que va a depositar en la cuenta. Entonces, el lunes nos hacemos toda esa conversión de ese 354 que me quedó a mí, del depósito de ustedes, más estos dos que yo mandé a depositar, para pasar todo a dólares. Quiero mezclar lo que es mío, o sea, pero ahora ya pasó, ya no, lo que es mío aparte, si no va a haber problemas. En cualquier momento yo me voy a olvidar, alguien se va a olvidar. O sea, yo lo que es mío, voy a cambiar la cuenta de dólares y eso no se toca ni aunque se caiga el mundo. Eso ya no es más de la empresa. Ni aunque se tenga que pagar o no pagar, ya es un tema de la empresa. Pues no podemos pues, tocar un dinero de alguien que no tiene nada que ver para pagar algo en la empresa. Si no, vamos a mezclar todas las cosas. No, esa rendición ya deja nomás. Yo ya le dije a Lourdes que deje nomás. No, que veo me da nada más rendición de eso. Yo se voy a considerar como si fuera que yo no, que no es mío nomás. No, pues, no, yo no quiero que se toque lo que es mío, ya no quiero que se toque. Si se tocó ya es que se quede todo nomás no, para la empresa nomás. En este pago no voy a recuperar todo. Entonces mañana podemos hacer todo. Yo voy a firmar todos los pagos de la mañana y ahí de paso yo hago el arreglo con Lourdes de lo que por este pago y se deposita todo y lo que es mío, entonces se hace la conversión en dólares para pasar a la cuenta. Bueno, esta es una parte ¿se acuerdan ustedes de todos los audios que habíamos compartido acá? Esta es una parte, nada más está el audio del primo, también acusado, estamos hablando de Silvio Álvaro Alfaro, acusado por administración en provecho propio, lavado de dinero, el caso de Marly Figueredo, acusada por lavado de dinero, calidad de autora, el caso de que ella avala, conocimiento tenía de dónde venía la plata para la compra del Mercedes-Benz, ¿se acuerdan el caso del Mercedes-Benz? Y también está la contadora sabía toda la historia y Eduardo Domínguez, el secretario de Friedman, el que llevaba incluso la plata y que le hacía firmar a Friedman su media firma cuando retiraba dinero en efectivo de la cuenta de ESA. Todo esto lo ha aportado por el ex socio comercial de Friedman, Alexander Torales, que entre paréntesis hay que decir, con esta acusación que hace el Ministerio Público, esa querella por difamación y calumnia presentada por Friedman contra Torales ya no tendría sentido. Si ahora la Fiscalía, además de lo que contó Torales, corroboró y aportó y hay elementos nuevos, por eso decide elevar esto a plantear la acusación y pedir juicio oral. Ahí en la placa dice, cuando pasamos el audio, dice ministro de Agricultura. Claro, cuando nosotros pasamos ese audio, en julio del año pasado, era todavía ministro de Agricultura. En agosto se da la imputación a partir de esta denuncia que hicimos acá en la Cajanera y él lo sacan del cargo de ministro de Agricultura y Ganadería. Este es el caso de Friedman. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Se tiene que fijar la fecha para juicio oral y público. Hay que decir, a partir de la imputación de agosto del año pasado contra Friedman y las otras personas vinculadas, Marly, su contadora, también su primo, su secretario privado, el fiscal legal en puridad, el tiempo que él tuvo la carpeta para investigar en su despacho, no pasan 40, 50 días. ¿Por qué digo esto? Por las reiteradas incidencias, chicanas, recusaciones planteadas por la defensa de Rodolfo Friedman. Pese a eso, el fiscal, en ese tiempo que él tuvo, cuando le reconfirman después de las recusaciones, él pudo avanzar en la investigación. De hecho, por eso les aclaraba que fue determinante las confesiones, no solamente verbales, del ex socio comercial de Friedman, sino los elementos documentales arrimados por Torales que permiten a la Fiscalía, lo que decíamos recién, hacer el seguimiento de la ruta del dinero y cómo se benefició Friedman siendo gobernador y después incluso siendo senador. Por eso es que se planteó el año pasado lo de la pérdida de investidura al senador Friedman por un abierto caso de tráfico de influencias, porque la empresa siguió operando y siguió ganando licitaciones en diferentes municipios y gobernaciones. Hacemos una pausa, venimos enseguida.
BR Cart es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Con su sistema FuelNet tenés control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu BR Cart al 417-5000. BR Cart es de barcos y rodados. A partir del... Vamos a cambiar de tema, dejamos de lado el caso Friedman. Hace 2 programas atrás en la caja negra habíamos enfocado la realidad de unos propietarios ganaderos, la familia Burró, en el departamento de Caazapá. Fueron víctimas de los considerados invasores profesionales, que en realidad no son los campesinos que están ansiosos, ávidos por un pedazo de tierra, sino son invasores manipulados por personas que tienen contactos con políticos, abogados, quienes le prometen a gente que ni siquiera son de la zona que van a acceder a un pedazo de tierra, les cobran una cuota bajo engaño y después le deja en la nada. Y esto, a partir de esa denuncia que nosotros hicimos acá en la caja negra, es impresionante los casos que hemos recibido, similares, mismísimo modus operandi. Esquemas de invasores profesionales que van probando y invaden propiedades donde no hay problemas de tierra, donde incluso el INDER ya aclara que esas propiedades no tienen ningún cuestionamiento, son propiedades que tienen ya 4 o 5 generaciones adquiridas hace años y son tierras productivas donde hay ganado, donde hay cultivos, donde hay industrias, etcétera, etcétera. Y estos invasores profesionales van detrás de esas tierras. Vamos a mostrar ahora un caso de la familia Gorostiaga, caso de la firma Gorostiaga Inmobiliaria S.A. Son 1.500 hectáreas invadidas ya en el 2019 en la localidad de San Vicente Pancholo, en el departamento de San Pedro. Estas invasiones, la que mostramos, la de Caazapá, la familia Burró, ahora la que vamos a mostrar de la familia Gorostiaga, tenemos otro caso que vamos a compartir en los próximos capítulos de la Caja Negra de la familia Duarte en el departamento central. Hay otros casos en el Chaco, otros casos en Alto Paraná. Y esto preocupa. Hay más de 2.000 invasiones. 2.000 invasiones actualmente en nuestro país. El senador Fidel Zavala el otro día compartía información de que en promedio se dan 37 invasiones de inmuebles por mes en nuestro país. 37 por mes. Esto se da ante la pasividad del Estado, ante la pasividad de este gobierno, ante la pasividad del Ministerio del Interior y ante la pasividad de la policía. Y ante esta situación de vuelta, se plantea esto que permanentemente existen sectores políticos con representación en el Parlamento, identificados o vinculados con sectores de la izquierda, disfrazados con la supuesta preocupación de los campesinos que no tienen tierras y presentan proyectos como por ejemplo el que presentó el senador Pedro Santa Cruz, que plantea, entre otras cosas, la despenalización de las invasiones de tierras, un atentado a la propiedad privada, un atentado a la Constitución Nacional, y eso es lo que hoy preocupa. Y ni qué decir lo que pasó en la conformación de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, donde aparece el nombre electo, el recutú que logra Óscar Cachito Salomón, con el guiño que le hace a sectores de la izquierda, con evidencias de comportamiento, y ese guiño ya el año pasado, cuando aprobó cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con una seria reforma del Estado, y que le hace un guiño a las invasiones de tierras. Le eligen como vicepresidente primero a Sixto Pereira,
acá en la Caja Negra hemos compartido audios de Sixto Pereira operando directamente con un abogado de nombre Héctor Parodi, vinculado a Cachito Salomón, para armar el desalojo de una propiedad en Canindeyú, una propiedad evaluada en millones de dólares. Es decir, la clase política, y esto es muy peligroso, en un flirteo permanente con estos invasores profesionales, y disfrazan el discurso de que están preocupados por la falta de tierras hacia sectores campesinos. Vamos a mostrar este informe ahora, que tiene que ver con la empresa Gorostiaga Inmobiliaria S.A., qué es lo que pasó con estas tierras, 1.500 hectáreas en San Pedro, y la nula reacción de la policía pese a todos los pedidos de desalojo que se hicieron, y después vamos a hablar con el abogado de esta firma. Veamos el informe. Con guiño de políticos, unos 500 invasores profesionales gozan de impunidad y ocupan 1.500 hectáreas. Desde abril del 2019, la firma Gorostiaga Inmobiliaria Sociedad Anónima no puede disponer de un inmueble de 1.500 hectáreas ubicado en el distrito San Vicente Pancholo del departamento de San Pedro, porque allí están asentadas de manera irregular unas 500 personas sin tierra, lideradas por invasores profesionales y amparadas presuntamente por los políticos de la zona. Desde su adquisición en abril del 2004, las tierras son sumamente productivas y tanto la empresa Gorostiaga como los arrendatarios han llevado adelante exitosos trabajos agropecuarios en el sitio. Sin embargo, en el año 2008, el inmueble comenzó a recibir la visita de personas extrañas que tenían la intención de adueñarse de las tierras, alegando que existían supuestos excedentes fiscales. Tras concretar la expulsión de los invasores, en abril del 2019 nuevamente un grupo ingresó sin autorización al lugar para instalarse de manera irregular. En noviembre de ese año, el fiscal Jorge Encina y agentes policiales procedieron a realizar un operativo de expulsión, pero los ocupantes pidieron un plazo para cosechar sus plantaciones. Se acordó cuando eso que solo 4 iban a ingresar con acompañamiento policial hasta el 28 de febrero del 2020. Sin embargo, los invasores no cumplieron con lo estipulado y tampoco se retiraron del inmueble una vez cumplido el plazo. En el acta fiscal de ese procedimiento se menciona el nombre de Francisco Moreno entre los responsables de la invasión. Según la denuncia hecha por los propietarios, durante ese tiempo de tregua, los sin tierra mostraron hostilidad en todo momento. Incluso robaron los postes de un alambrado perimetral y no permitieron a los encargados siquiera construir un pozo artesiano. La situación empeoró el 4 de mayo del 2020, cuando un nuevo grupo de invasores ingresó al inmueble en forma clandestina y sin autorización de la propietaria, construyendo más viviendas precarias e introduciendo en el lugar tractores y herramientas con los cuales comenzaron a realizar trabajos de siembra. En reiteradas ocasiones, el fiscal Jorge Encina solicitó acompañamiento policial para la realización de una constitución hasta el inmueble, a los efectos de ordenar la aprehensión de las personas que allí se encontraban, pero la comandancia de la policía recomendó postergar el procedimiento por la pandemia. A la sospechosa inacción policial se sumó el acompañamiento de las autoridades de la zona a las pretensiones de los invasores. En ese sentido, en octubre del 2020, la Mesa Coordinadora de Sin Tierras del Departamento de San Pedro se reunió con el gobernador Carlos Jiménez, el intendente de Santa Rosa de la Guaraí Esteban González y el entonces presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra INDERT, Mario Vega Mereles, quien fue destituido del cargo por un presunto pedido de coima de $200.000 para trámites de títulos, entre otros políticos. Ya que hoy en día con solución a todos los compañeros sin tierra, sin techo, tranquilidad, En la ocasión,
Los líderes de la coordinadora rural concretamente pidieron dejar sin efecto las acciones judiciales para el desalojo de las ocupaciones irregulares y hacer mensuras judiciales de modo a saber si eran excedentes fiscales y, en el caso de no serlos, que el Estado adquiera de los propietarios para repartir entre los necesitados. El apoyo político que más estaría recibiendo el grupo de invasores del inmueble de la firma Gorostiaga provendría aparentemente del intendente de San Vicente Pancholo, Nicolás Vargas Navarro, y su hermano Armando Navarro, alias Beruí. Coincidentemente, ambos hermanos habían protagonizado un sonado caso en junio del 2018 cuando atacaron la comisaría de esa localidad con la finalidad de rescatar al detenido Francisco Moreno, quien al año siguiente apareció como uno de los responsables de la invasión que sufre hasta la fecha la empresa Gorostiaga. Si bien el derecho a la propiedad privada tiene rango constitucional, esta garantía en nuestro país es violentada constantemente ante la inacción de los organismos de seguridad. Detrás de estas ocupaciones irregulares existe siempre un fuerte componente político, por lo que es evidente que la justicia queda doblegada ante los oscuros intereses que tienen las autoridades que siguen apañando a estos invasores profesionales. ¿Hasta cuándo se seguirá violando impunemente la ley? Bueno, sobre este tema está en comunicación el abogado Luis Ayala, abogado de la firma Gorostiaga Inmobiliaria S.A. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo te va? Un saludo a vos y a toda tu audiencia. Bueno, accedimos a toda la documentación de este caso, recién presentamos este informe, este relato. Qué preocupante, ¿no? Esta es una propiedad adquirida por ustedes, por los dueños de tu representante en el 2004. Estamos hablando de una zona productiva, una zona dedicada a trabajos agropecuarios. Y hoy de vuelta, si bien se procedió a un desalojo, hoy de vuelta están con este problema. Y lo más grave es que aparentemente hay un guiño de sectores políticos que están directamente avalando estas invasiones, doctor. Sí, Jorge, así como se mencionó en el informe, bueno, esto es un caso que se remonta al 2019, en el mes de abril específicamente, cuando se da la invasión a esta propiedad. Uno de los representantes de la firma Gorostiaga Inmobiliaria en ese momento radica una denuncia policial y se da inicio a un proceso penal en el cual el fiscal interviniente fue el doctor Jorge Encina, que es fiscal de Santa Rosa de la Guaraní. Inmediatamente, bueno, el mismo empieza una investigación. A la carpeta fiscal fueron agregadas fotografías y documentaciones como una escritura pública en la cual se constató destrozos y saqueos a 3 casas que estaban dentro del inmueble, 2 galpones, la destrucción de un pozo artesiano, el robo de un tanque de agua y bueno, otras cuestiones más que fueron constatadas en ese momento. Posteriormente el fiscal, bueno, empieza a solicitar a todas las instituciones públicas, tanto registros públicos, solicitó también al INDER, al Servicio Nacional de Catastro, los informes respectivos en cuanto a la titularidad de la propiedad del inmueble. Todas estas instituciones informaron de que la propiedad de ese inmueble correspondía a la firma Gorostiaga Inmobiliaria y de que en ese lugar no existe ningún excedente fiscal. Así como se mencionaba en el informe, en el mes de noviembre de 2019, el fiscal Jorge Encina ordena que se realice un procedimiento de cesación del hecho punible que fue realizado en el mes de noviembre, oportunidad en la cual, bueno, fueron expulsadas nada más que por unas horas las personas que se encontraban en el inmueble, porque en el mismo acto en que la Fiscalía y la Policía, en ese momento que sí había cumplido con la orden del fiscal, llevaban a cabo este procedimiento, ya, bueno, encargados de la empresa, de la propietaria, empezaron a construir un alambrado perimetral de manera a realizar actos de posesión en el inmueble, ¿verdad? Este alambrado fue robado y sacado por los invasores esa misma noche y, bueno, al día siguiente volvieron a ingresar al inmueble.
cuando que inclusive la empresa les había dado la posibilidad de que en el mes de febrero de 2020 retiren las plantaciones que estaban realizando, pero evidentemente esto no fue cumplido. Las personas volvieron a ingresar al inmueble, se volvieron a instalar viviendas precarias. Los invasores que se encuentran dentro del inmueble, bueno, desde el comienzo ahí se pudo ver también en los videos, poseen una actitud totalmente violenta, amenazante en contra del encargado que se encuentra en el lugar. Ni siquiera dejaron que se construya un pozo artesiano en el lugar, o sea, de manera por lo menos que el encargado tenga agua, ¿verdad? Bueno, desde esa oportunidad en que yo te menciono y en el mes de mayo de 2020 que ingresaron más personas, de vuelta al fiscal Jorge Encina ordena que se realice un procedimiento de cesación del hecho punible. La primera orden fue realizada en el mes de mayo, la policía no dio contestación, hizo caso omiso a esa orden. La segunda se da en el mes de noviembre del 2020 y la tercera reiteración de esa orden se da en el mes de febrero de 2021. Hace aproximadamente un mes, cuando se suponía que ya se debía llevar adelante este procedimiento, la policía, la dirección de la policía, una de las direcciones que está dentro de la comandancia de la Policía Nacional, emite un comunicado solicitando al fiscal la postergación de ese procedimiento, poniendo como excusa el hecho de que podría generar aglomeración de personas y, bueno, poniendo como excusa este tema de la situación pandémica actual, ¿verdad? Cuando que he sabido, Jorge, que ahora en estos tiempos se están llevando adelante otros procedimientos de gran envergadura, como el de la familia Burro, ¿verdad? Claro, eso a mí me llamó la atención en este relato que estás haciendo. Convengamos que a los que invadieron esta propiedad se le dio todo el tiempo, se le dio una tregua, se acordó, ellos dijeron que iban a cumplir, sin embargo no cumplieron absolutamente nada. Ahora en mayo se da de vuelta esta invasión, pero ese argumento no me explico, desde la policía, de la comandancia de la policía, no sé si es la comandancia o de dónde, a nivel regional también puede ser, no podemos disponer del desalojo porque estamos en pandemia. Hay otros casos donde sí se ha procedido y está demostrado, todos los que fueron víctimas de invasiones de propiedad dicen, cuando hay una orden de desalojo se tiene que cumplir, porque cuanto más tiempo los invasores están en la propiedad, es más difícil después sacarlo de ese lugar. Sí, Jorge, nuestra ley establece claramente de que las órdenes fiscales deben ser cumplidas por la Policía Nacional. Inclusive, no debemos ir tan lejos, ¿verdad? El artículo 239 del Código Procesal Penal establece que cuando existe flagrancia, que en este caso existe hace más de 2 años, la Policía Nacional debe actuar inmediatamente aprehendiendo a la persona, ¿verdad? No obstante, bueno, estas personas siguen dentro del inmueble, como se mostraron ahí las fotografías, realizando plantaciones, metiendo maquinaria a la propiedad, haciendo uso y abuso de un inmueble que hace 2 años no puede ser utilizado ni puede ser dispuesto por la propietaria, que es Gorostiaga Inmobiliaria S.A., ¿verdad? El daño que se le está ocasionando a la firma es enorme, ¿verdad? Imagínate no poder trabajar en tu tierra, no solamente no poder trabajar, sino ni siquiera poder arrendar. O sea, es realmente una barbaridad que, estando en un Estado de Derecho en el cual se garantiza la propiedad privada, estemos a más de 2 años y que esta gente siga campante en el lugar. Inclusive, Jorge, creo que conviene también mencionar que dentro de este proceso penal que te comenté que se formó, 7 personas ya fueron condenadas, que fueron las personas identificadas al momento del procedimiento del mes de noviembre de 2019. Fueron condenadas bajo el régimen del procedimiento abreviado con una suspensión a prueba de la ejecución de la condena, y una de las reglas de conducta que se le impuso fue la prohibición de acercarse y de volver a ingresar al inmueble, ¿verdad? Doctor, entonces, a ver un poco, 3 cuestiones que anoté acá para puntualizar. Francisco Moreno, ¿quién es?
bueno, Francisco Moreno es una persona que se identificó como uno de los líderes de los invasores en este procedimiento del 2019, del mes de noviembre. Cuando Francisco Moreno y otros de los invasores se reunieron con el gobernador de San Pedro, con el intendente de Santa Rosa de la Guaraí, con el ex titular del INDER, ¿qué es lo que ellos dicen? Es cierto, ellos hablan de un supuesto excedente. ¿Ese excedente existe o no? Ellos muestran algo que sustente, de hecho, ninguna invasión, porque no se puede hacer justicia por mano propia. Ahí es cierto, una insatisfacción, una falta de respuesta por parte del Estado hacia el sector campesino. Ese es un tema que no está en discusión, pero no se puede hacer justicia por mano propia. Yo no tengo tierra, me voy e invado la que se me antoja. Eso está clarísimo. Pero ellos, ¿qué argumentan? ¿Qué sostienen? ¿Qué es lo que muestran cuando hablan de ese supuesto excedente? Porque el único documento que ellos demuestran cómo se da en la mayoría de los casos de invasión en nuestro país es un comprobante de una solicitud presentada al INDER, ¿verdad? Dentro de este proceso penal, así como te expliqué, el fiscal libró un oficio al INDER solicitando inclusive que se realicen mediciones en el lugar a ver si existía o no un excedente fiscal. Y la propia institución, el INDER, informó de que esta era una propiedad privada y de que en el lugar no existía excedente fiscal, ¿verdad? Y el INDER reconoció de que esta propiedad y este inmueble le corresponde a la firma Gorostiaga Inmobiliaria S.A. ¿Qué es lo que se tiene que dar ahora? ¿Qué es lo que la empresa, la cual estás representando, hoy solicita? Por supuesto, el deseo de seguir trabajando, de seguir generando, se dedica la empresa a una actividad agrícola. Hoy está pendiente, ¿qué cosa? El desalojo, que desde la policía dicen no podemos articular esto por la pandemia. Eso es lo que ustedes esperan. ¿Y qué garantías tienen de que no se vuelva a invadir como pasó en otros casos? Mira, Jorge, lo que nosotros esperamos es que se dé cumplimiento a estas 3 órdenes fiscales, que bueno, la policía hasta el momento lo único que nos dice es que estamos en época de pandemia y no pueden cumplirla, ¿verdad? O sea, es lo que le contestan ellos al fiscal, ¿verdad? Esperamos que se dé cumplimiento a esta orden fiscal y que, bueno, la empresa pueda volver a disponer de un inmueble que le corresponde y que, como te dije, hace más de 2 años no pueden utilizar ni disponer el inmueble. O sea, en síntesis, hoy tenemos que... a mí me gustaría hacer seguimiento a todos los temas que hacemos acá. Le hacemos seguimiento en otros capítulos de La Caja Negra, lo hacemos también en Radio 1, en otros espacios que tenemos. Mañana yo tendría que llamarle al comandante de la Policía Nacional a preguntarle por qué no se ejecuta la orden de desalojo que tienen acá en esta propiedad. No solamente una orden, Jorge, fueron 3 órdenes, ¿verdad? La primera ya dictada en el mes de mayo de 2020, la segunda fue dictada en el mes de noviembre del 2020 y la tercera en el mes de febrero de 2021, ¿verdad? Donde el fiscal ordena claramente que la Policía Nacional organice un grupo de policías que le acompañen al lugar a los efectos de proceder a la aprehensión de estas personas, ¿verdad? Y estas 3 órdenes hasta el día de hoy no se cumplen, ¿verdad? Evidentemente acá existe una falta de voluntad política, no sabemos motivada por qué situación, porque es de conocimiento público de que la situación pandémica actual no impide que se realicen este tipo de procedimientos. Absolutamente, supongo yo que también el ministro del Interior tiene una intervención y participación directa en esta historia. También, no solamente el comandante de la Policía Nacional, ¿no? Sí, esperamos, Jorge, realmente que, bueno, agradecemos tu espacio y esperamos que realmente se proceda a dar cumplimiento a una orden fiscal, ¿verdad? Estamos en un Estado de Derecho, como te dije, las leyes establecen claramente que las órdenes, tanto judiciales como fiscales, deben ser cumplidas por la Policía Nacional. Y bueno, esperamos que todos los organismos, tanto la Comandancia como el Ministerio del Interior, arbitren los medios necesarios como va a cumplir esta orden fiscal. Doctor, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por el espacio, Jorge. Un saludo. Hasta luego, Luis Ayala, abogado de la firma Gorostiaga Inmobiliaria S.A. Ustedes se dan cuenta, por situaciones como estas, y quiero aclarar, hay una nula respuesta por parte del Estado a la problemática del campo, la situación de los campesinos. No se ha hecho una reforma profunda del INDER.
Nosotros acá hemos hecho varias denuncias de este gobierno, incluso con Horacio Torres, quien estuvo al frente del INDER, entre paréntesis protegido de Rodolfo Friedman, después el caso Mario Vega, ambos salieron por escándalos de corrupción. No hay una respuesta por parte del Estado. Por supuesto, no se puede alentar por parte de algunos referentes políticos a hacer justicia por mano propia, ir a invadir propiedades que se les antoja a los invasores. Eso no se puede. Hay una garantía, la Constitución Nacional hace referencia a la prevalencia de la propiedad privada. Pero, ¿qué es lo que preocupa acá también? Y se dan cuenta por qué es peligroso la presentación de proyectos como el que presentó Pedro Santa Cruz, del partido PDP, el partido de Cire Masi, que votaron para que Cachito Salomón sea presidente del Congreso. Proyecto que pretende la despenalización de las invasiones de tierras. 6 meses después ya nadie le puede sacar a los ocupantes. Eso es gravísimo. Si bien para que se apruebe este proyecto, a lo mejor en el Senado no corre, o a lo mejor corre en el Senado, no sabemos cuál es el comportamiento allí, pero hay un cerrojo que eso no va a pasar en la Cámara de Diputados, porque sabemos cuál es la posición que tienen allí los diputados. Pero el solo hecho de presentar un proyecto como este, como el que presentó Santa Cruz, y que esté en el debate, que los medios se hagan eco, genera una falsa expectativa para estos ocupantes, una falsa expectativa, y después se complica para que la policía haga su parte, para que la fiscalía ordene el desalojo, etcétera, etcétera. Por eso es muy preocupante estas pretensiones que tienen estos parlamentarios, como el caso de Santa Cruz, o como opera, por ejemplo, el senador Sixto Pereira del Frente Guazú. Eso lo decimos con propiedad, porque acá hemos denunciado, pasado, incluso hemos compartido audios, cómo opera, y utilizando o hablando en nombre de los campesinos que no tienen tierras, que es una realidad, pero lo que hay detrás de quienes operan. En el caso de Pereira, que habíamos denunciado en la Caja Negra, aparece el nombre de un abogado directamente vinculado a Cachito Salomón, el actual presidente del Congreso. Y acá ellos van probando, y hay 3 estrategias que usan los invasores profesionales cuando llevan un grupo de gente e invaden propiedades. Lo primero es que el que está siendo víctima de la invasión le llama al jefe de los invasores, le dice: me estás generando un daño tremendo, ¿cuánto querés? Le dan plata y se van. Lo otro, el invadido tiene X cantidad, supongamos que tiene 4.000 hectáreas, le dice: me están generando un perjuicio tremendo, les doy 500 hectáreas, les cedo 500 hectáreas para no tener problema, déjenme trabajar. Y lo otro es judicializar, tener que hacer la denuncia, que la policía labre acta, participación de la fiscalía, participación de la justicia, etcétera, etcétera. Entonces van ganando estos considerados invasores profesionales, porque muchos de los casos ni siquiera son personas de la zona, son personas traídas de otros lugares para ir y atropellar estas propiedades privadas. Y esto va en constante aumento. ¿Qué hace este gobierno? ¿Qué hace el Estado? Absolutamente nada. Hay una inacción. Acá está el caso de esta propiedad en San Vicente Pancholo, en el departamento de San Pedro. Hay 3 órdenes de desalojo y desde la policía dice: estamos en pandemia, no podemos ejecutar esas órdenes. Bueno, hacemos pausa, venimos enseguida. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP. Y lo mejor, por todo el mes de junio, que se acaba ahora en días no más, viene con una exclusiva tabla artesanal de asados. El regalo perfecto para papá. Adquirirlo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país, o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Selex S.A. Bueno, vamos a cambiar de tema.
Vamos a ver si podemos hablar enseguida con el director nacional de aduanas. Tenemos este informe. Nosotros el otro día hablamos con el director de aduanas porque hay una preocupación. ¿Recuerdan estos casos de incautaciones que se dieron a nivel internacional? La droga, cocaína, que salía de Paraguay, que caen en puertos en países en Europa. La imagen país por el suelo. Y nos preguntábamos qué pasa o por qué no funcionan, por qué no se adquieren los famosos escáneres. Estos escáneres que hoy tiene la Dirección Nacional de Aduanas ya fueron adquiridos en la época de Margarita Díaz de Vivar. ¿Cuánto tiempo? Cuando Nicanor era presidente de la República. Muchos de esos escáneres hoy ya prácticamente no funcionan. Cuesta muchísimo el mantenimiento de estos y hoy urge que desde aduanas se compren nuevos escáneres para que se instalen en todos los puertos y se haga un control de los contenedores que salen del país y los contenedores que ingresan al país. Tenemos un informe en relación a este tema. Narcos tienen vía libre para exportar. Aduanas necesita escáneres en todos los puertos. La Fiscalía y la Policía Nacional están en alerta máxima ante la presencia de grupos mafiosos de Italia, denominado la 'Ndrangheta, conocida además como la Mafia Calabresa, una organización criminal con más ramificaciones en el mundo y que tiene intenciones de controlar el tráfico de drogas a nivel mundial. Por su ubicación geográfica y los precarios controles, Paraguay es una importante ruta para el narcotráfico. Nuestro país registra un movimiento de 90.000 contenedores año, entre importación y exportación, pero la capacidad de la Dirección Nacional de Aduanas de escanear estas cargas solo llega al 5%, es decir, unos 4.500 contenedores. Los equipos tecnológicos de la institución tienen más de 13 años de uso y al estar prácticamente obsoletos, representan un gigantesco gasto de mantenimiento. En total, Aduanas cuenta con 3 escáneres móviles de camiones contenedores de grandes proporciones y un escáner móvil para bultos pequeños. La unidad ScanVan de la Coordinación Administrativa de Investigación Aduanera CAIA. Este último equipo, que utiliza rayos X, fue utilizado el año pasado en la histórica incautación de cocaína en Terport Villeta, donde se decomisaron más de 3 toneladas de cocaína que pretendían ser embarcados rumbo a Bélgica. La empresa exportadora de Alberto Antonio Ayala Yaquet había declarado que el envío sería de carbón vegetal, pero el escáner de aduanas detectó figuras que no coincidían con el tipo de producto que debería ser embarcado para la exportación. Por este caso, también fue procesado el empresario Cristian Turrini, exdirector de la TV Pública. Sin embargo, no siempre la institución logra detectar este tipo de envíos. En enero de este año, la policía de España incautó más de 2 toneladas de cocaína ocultas también en bolsas de carbón y arrestó a 12 personas involucradas en una red de tráfico de drogas a gran escala con conexiones con Paraguay y Brasil. Mientras que un mes después, unas 23 toneladas de cocaína procedentes de nuestro país fueron descubiertas dentro de contenedores en los puertos de Alemania y Bélgica. Lo anterior devela la imperiosa necesidad de adquirir más escáneres. En ese sentido, la Dirección Nacional de Aduanas requiere como mínimo 10 equipos nuevos para cubrir 7 puertos privados, por donde pasan el 94% de los contenedores y 3 en las zonas fronterizas. En abril de este año, las autoridades de aduanas anunciaron que el gobierno tiene previsto comprar dicha cantidad de equipos tecnológicos de modo a mejorar los controles en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando. La inversión estaría rondando los $30 millones. Se pagaría mediante un préstamo y luego se recuperaría el monto al cobrar una tasa por su uso.
Bueno, y estos datos son muy interesantes que estábamos recabando. Por ejemplo, que nuestro país registra un movimiento de 90.000 contenedores por año. 90.000 entre contenedores que ingresan y contenedores que salen, es decir, importación y exportación. Pero la actual capacidad que tiene la Dirección Nacional de Aduanas llega a ver, 5% la capacidad de controlar. El 5%, estamos hablando de 4.500 contenedores por año de los 90.000. ¿Qué dice la Dirección Nacional de Aduanas en relación a este tema? La última charla que tuvimos nosotros con Julio Fernández, el director nacional, nos dijo que la institución estaba está, eso lo vamos a corroborar de vuelta, con la intención de adquirir estos escáneres. Y nos decía él, valdrá la pena hacerlo ahora en plena pandemia. Y al ver estas noticias de cargamentos de cocaína que caen a nivel internacional y la imagen de nuestro país está por el suelo, uno supone que sí amerita la adquisición de estos escáneres para mejorar también la imagen a nivel país. ¿Qué dice el director nacional de aduanas, Julio Fernández? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para vos, para tu audiencia también. El otro día hablamos en la radio y le insistía sobre este tema porque, perdón que le consulte de vuelta, esto me parece importante por estos números que estamos hablando y por lo que usted también nos confirmó el otro día, que creo que tienen 3 nomás hoy funcionando, ya de los que se habían adquirido hace muchos años y que hoy tienen la necesidad de comprar estos escáneres para hacer un control de las mercaderías que salen y que ingresan a nuestro país, director. Así es, realmente es una necesidad muy grande por el hecho de que estamos en un lugar muy estratégico. Digamos, Brasil ya digamos está haciendo fuertes controles, ya tienen fuertes inversiones en materia del control no intrusivo, como se llaman ese tipo de controles, y además porque también tenemos información de que hay una sobreproducción de cocaína a nivel internacional y obviamente el crimen organizado va a buscar lugares más vulnerables, y en el caso de Paraguay tenemos espacios aéreos vulnerables y también la falta de tecnología en nuestros principales puertos, principalmente los fluviales, que manejan un gran porcentaje de los contenedores, también están, digamos, escasos de este tipo de tecnología. Entonces, nosotros sí estamos justo en un momento complicado de los recursos. Esta semana nosotros estaríamos ya terminando los análisis para arrancar con la compra inicial de 2 o 3, y después vamos a seguir buscando recursos porque la necesidad que tenemos es de aproximadamente 10 para tener más tranquilidad. Claro, eso el otro día me llamaba la atención. Usted dice en principio compraríamos 3 y se va a determinar en qué puertos se colocan. Y yo decía, eso es lo mismo cuando uno sabe dónde va a haber una barrera policial en la noche. Directamente decide desviar la barrera, no pasa por ese lugar. Si se sabe dónde van a estar estos escáneres en los puertos, el que tiene una intención de traer, de no declarar lo que trae o de hacer algo raro, ilícito, no precisamente va a ir a ese puerto. Claro, por eso que estamos evaluando, por eso nos demoramos bastante, porque una de las opciones que tenemos hay que considerar que tenemos 7 puertos fluviales relativamente grandes, algunos más grandes que otros, y que por esos puertos se moviliza el 94% de los contenedores a nivel del país. Entonces nosotros tenemos la intención, si no podemos adquirir la cantidad suficiente para todos los puertos, de instalar en lo que llamamos patios de revisión. Es decir, la mayoría de los puertos están más o menos cercanos, es decir, hay 2 grandes que están pegados, o 3 o 4 que están más o menos en la misma zona. Y como estos equipos están con la capacidad de revisar 150 por hora, entonces una de las salidas que tenemos en este momento de manera provisoria es instalar en un lugar concéntrico y que todos pasen por ahí, y esos contenedores irían ya con el precinto electrónico. Es decir, que si se llega a alterar o a abrir, van a saltar alarmas. Entonces,
es una de las opciones que estamos manejando si compramos 2 o 3, instalar en lugares estratégicos donde pueda servir para varios puertos al mismo tiempo, porque también al analizar, si uno piensa que son 150 por hora, entonces en 8 horas uno hace una gran cantidad, y entonces eso sería una medida temporal, pero sí estamos buscando todas las opciones posibles, y arrancaríamos con 2 o 3 en este año, y después estaríamos, la idea también es instalar un plan para ir equipando hasta que tengamos todos los puertos cubiertos, y también tenemos la intención de ya no permitir que surjan puertos fluviales nuevos si es que no cumplen con, si no compran al mismo tiempo los escáneres, de lo contrario nuestra brecha se amplía. Y esto por último, director, vendría también en consonancia con esto que anunció el ministro del Interior, Arnaldo Yucio, de presentar este proyecto para que Paraguay afina un plan para control aéreo y terrestre contra el crimen organizado, la presentación de un proyecto de ley para mejorar eso. Yo creo que también tiene mucho que ver esto que Aduanas va a hacer con la adquisición de estos nuevos escáneres. Así es, nosotros somos parte de ese plan que presenta el ministro, que va a presentar el ministro Yucio. De hecho, él contempla la compra, solamente que supone que tenemos todos los recursos ya. Nosotros estamos en esa búsqueda, y incluso estamos viendo algunas modalidades financieras de compra por cuota, estamos viendo la cuestión legal, pero arrancamos con 2 o 3 este año. Y sí, es cierto, si no tenemos la otra pata, digamos, de la mesa, que es el tema de los radares, los aviones que puedan derribar, avionetas que sobrevuelan con cocaína, obviamente tampoco los escáneres van a ser suficientes. Incluso ahora habrán escuchado la noticia de que en Europa cayó nuevamente, desde Uruguay salió un contenedor, entiendo que fue 1 tonelada, no sé cuánto, pero que salió y fue escaneado en Uruguay, quiere decir que es posible que fue contaminado por el camino. Claro. Director, seguimos en contacto, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge, con gusto. Hasta luego, Julio Fernández, director nacional de Aduanas. Última pausa, venimos enseguida. Llegó a Inverfin el nuevo Motorola G9 Plus, que viene con un sistema de 4 cámaras con sensor de 64 MP, y lo mejor, por todo el mes de junio viene con una exclusiva tabla artesanal para asados, el regalo perfecto para papá. Adquirilo a unas mínimas cuotas de 189.000 guaraníes en todas las sucursales del país, o a través de su página web www.inverfin.com.py. Motorola representa y distribuye Celex S.A. Nos vamos, ya está Gustavo Recalde con la entrevista de hoy. Nos vamos con estas imágenes. Están llegando 200.000 dosis ahora en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de vacunas. Ahí vemos 200.000 dosis de la Sputnik, de las adquiridas por el gobierno. De vuelta, como siempre, la llegada de vacunas es una noticia muy positiva, alentadora para el plan de inmunización. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.